En principio, Emilio, buenas noches a usted y a todos, a todas. Eh, Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Emilio Cosa de Bacheto, psicoanálisis. perdón, miembro de la EOL y de la AMP, y la verdad que es un gustazo. Eh, en principio, yo agradezco, digamos, su participación, Emilio, como otras cosas, digamos, es quien me dirige la tesis de maestría, así que también agradezco públicamente eso. Agradezco también que haberme encontrado con un libro hace muchos años, que es el libro Los Descarriados. Eh, y la verdad que, o sea, desde ese momento ha quedado ese apellido ahí dando vuelta, que es Bacheto. Eh, y por otro lado, también agradecer que hoy nos hable eh, de un título que es la psicosis atenuada. La he nombrado de ese modo. Y no sé si nos quisiera comentar un poco en qué consiste eso, de psicosis atenuada. Bueno, arranco, si les parece. Sí, como no. Muchas gracias a Leandro y al grupo de colegas de ahí de Formosa, el grupo lacaniano de Formosa, gente que sostiene una transferencia de trabajo con la escuela y, bueno, tiene una orientación en torno a lo que se denomina la orientación lacaniana, en realidad. Esa es la cuestión. ¿Por qué lo titulé así, la psicosis atenuada? Me parecía que tenía una resonancia equívoca el término sobre el fondo de un síndrome que se ha utilizado y que figura en la última edición del DSM, que es el DSM-5, que se titula Síndrome de psicosis atenuada o atenuado, de síntomas atenuados. Esto, digamos, ¿por qué hablar ahora? No es un síndrome que aparezca ahora de manera estelar, sino más bien me parece que tiene ciertas connotaciones que pueden implicar lo que es la política del psicoanálisis. Y en este sentido, como algo que aparece en la clínica psiquiátrica, nos interpela también a la clínica psicoanalítica. Es decir, este término, psicosis atenuada, síndrome de psicosis atenuada, da cuenta de ciertas formas de atenuación o modos de gradualidad en la clínica, formas paulatinas, podemos decir así, en las que se manifiestan ciertos fenómenos en la práctica. Todo esto tiene consecuencias, por supuesto, clínicas, tiene consecuencias éticas y tiene consecuencias políticas. Desearía por ahí que hacia el final podamos haber aportado algunas pocas respuestas, por lo menos, a la pregunta rectora de estos encuentros. Bueno, ¿para qué sirve un psicoanalista? Me parece que un psicoanalista no sirve solamente para estar estudiando Lacan entre las cuatro paredes, ¿sí? Creo que tiene que tener una acción decidida también en el plano público, si se quiere, y la salud pública incluso también. Para los que no lo conocen, no tienen por qué conocerlo, acá hay colegas que han trabajado y trabajan en la clínica psiquiátrica. Bueno, Gustavo Apreda tiene un libro muy interesante sobre el tema de la epistemología psiquiátrica, ¿sí?
cómo de alguna manera se va construyendo los conceptos, ¿sí? El síndrome de psicosis atenuada o de síntomas atenuados es una categoría que se encuentra en el DSM-5 como uno de los síndromes que vienen a renovar, digamos, la discusión en el seno de la salud mental y sobre todo en el ámbito de la salud pública en torno a lo que es la etiología y los valores predictivos de la enfermedad mental en una población. Esto permite, por ejemplo, gestionar grandes grupos de personas y avanzar, quizás como nunca antes se ha hecho, hacia un nuevo territorio. ¿Cuál sería ese territorio? Es el territorio de los síntomas subclínicos, o de los síntomas prodrómicos de las enfermedades. Si ustedes ven en los DSM, hasta el DSM-4, el DSM-4-TR, hay todos los síntomas, aún los llamados síntomas negativos, son de alguna manera positivos. No hay síntomas que sean de índole predictiva, ¿sí? Ni siquiera, por ejemplo, figura la perplejidad, que la perplejidad sería el índice, el grado cero del desencadenamiento psicótico, por ejemplo. Bueno, no figura algo así. Con esta categoría se avanza hacia poder detectar todo lo que no sería lo positivo aún siendo lo negativo, digamos así. Bajo un modelo que introduce no lo categorial, es decir, la idea de trastorno, de clases clínicas, de clases bien definidas, sino más bien un modelo dimensional y de espectro, ¿sí? Que corresponde, digamos, a una clínica que se llama, y muchos de ustedes conocerán, continuista. Esto tiene una resonancia también para el psicoanálisis. Todo esto proponiendo un fenotipo extendido que recorre una gradación que es cuatripartita, que va desde la desregulación afectiva, que podría ser la manía, la depresión, la ansiedad. Otro espectro que sería la psicosis propiamente dicha, con alucinaciones y delirios. Otra dimensión negativa, se llama así, de anedonia y aplanamiento afectivo, y otra cognitiva que tiene más que ver con el déficit de procesamiento de la información y el aplanamiento, lo que sería la dificultad de la memoria o el déficit de atención o las funciones ejecutivas. De acuerdo al tipo de interrelación que tengan estas esferas, digamos, de cómo se vaya recorriendo estas dimensiones, cuál predomine sobre otra, será la entidad nosológica predominante. Por ejemplo, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o deterioro cognitivo, ¿sí? Cuesta poco darse cuenta que este modo de gradación, esta forma dimensional y continuista, responde a una orientación muy propia de la clínica psiquiátrica actual, que es la polifarmacia, ¿sí? Es decir, que los tratamientos combinan siempre un tipo de fármaco que tocaría alguno de estos espectros. Es decir, vemos un paciente esquizofrénico, pero tiene un fármaco que apunta hacia alguna disregulación afectiva, es decir, se le da un estabilizador del estado de ánimo. Tiene otro fármaco que apunta para producir sueño, tiene un antipsicótico. Es decir, empiezan también los fármacos a danzar en cuanto a estos espectros y esta forma dimensional. Lo que se argumenta también con esta cuestión es que los síntomas psicóticos no serían exclusivos de la categoría que los contiene, es decir, el trastorno psicótico fundamentalmente esquizofrénico, sino que abarcaría otros trastornos mentales, e incluso
al hombre llamado normal. ¿Por qué? Porque se dice que entre un 5 y un 25% de la población general puede tener experiencias alucinatorias sin requerir ningún tipo de consulta. Perdonen esta amplitud, ¿no? 5 a un 25%, pero bueno, Es es más o mucho. menos lo que la literatura va diciendo. Es decir, que lo que haría que la expresión fenotípica varíe en un continuo psicopatológico entre la gravedad de un trastorno esquizofrénico hacia la normalidad. Es decir, que resulta dificultoso encontrar cuál es el rasero, cuál es el límite entre la normalidad y la anormalidad o un trastorno grave. ¿Sí? El fundamento para la utilización de este tipo de trastorno es que, como les decía, se puede identificar precozmente los síntomas prodrómicos y así podamos evitar el desarrollo de una enfermedad clínica, y en particular, en lo que estamos hablando, la esquizofrenia. Es decir, un modelo basado no solamente en la prevención, sino en lo que se llama el tratamiento preventivo. Puesto que la detección del síndrome del riesgo de psicosis o el síndrome de psicosis atenuada haría que las personas se trataran precozmente para que no se desarrollen las consecuencias de una enfermedad completa con el supuesto deterioro social, afectivo y cognitivo que eso comportaría, ¿sí? Bueno, si esto se lograse sería el mayor éxito de la historia de la salud mental, es decir, identificar precozmente el desarrollo de una psicosis clínica y así evitar todos los estragos de una vida futura. Claro. El problema es que se puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad, porque se necesita contar con tres pilares fundamentales. Primero, que el diagnóstico sea de las personas adecuadas, es decir, que haya un reclutamiento absolutamente riguroso. Segundo, que el tratamiento sea eficaz. Y tercero, que haya una seguridad suficiente de lo que estamos utilizando. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? El modelo inicial que se puso en marcha antes de confeccionar el DSM-5, lo que se llama el grupo de tareas, se llama así, la Task Force del DSM, aisló de hecho un síndrome inicial que se llamó síndrome de riesgo de psicosis. Claro, pero este síndrome resultó ser tan riesgoso que se lo sacó de circulación, ¿no? Era muy riesgoso nombrar a alguien con un riesgo de psicosis. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas personas, sobre todo a donde se apuntaban era a los adolescentes, y bueno, hay muchos adolescentes que tienen conductas verdaderamente raras, ni hablemos si consumen alguna sustancia. Están aislados, por supuesto, muchos están aislados, tienen cierto aplanamiento afectivo, cierta anedonia, etc. Bueno, pero son la mayoría de las veces comportamientos normales de los adolescentes, ¿sí? Y no por ello tienen el riesgo a padecer una psicosis. Bueno, el riesgo era que recibiesen algún tratamiento antipsicótico previo sin demostrar ninguna eficacia y con unas consecuencias a futuro que serían terribles, porque debemos Claro. saber que el uso de antipsicóticos o neurolépticos generan muchísimos problemas metabólicos, un aumento desmedido de peso, hipertensión, etcétera, etcétera. Lo que encima se demostró es que había un altísimo porcentaje de falsos positivos y que esto me interesa demostrar, esto me interesa marcar para que entendamos por qué nos sirve a nosotros el psicoanálisis, y que muchos de ellos, siendo aún psicóticos, no desarrollarían nunca una esquizofrenia futura. Es decir, quedarían a mitad de camino. Entonces, esto es lo que a nosotros nos debe parar las antenitas y llamar la atención. Porque, bueno, voy anticipando alguna respuesta aquí. La respuesta es, bueno, si tienen una psicosis y no desarrollan una esquizofrenia futura, es decir, se quedan ahí, es porque de alguna manera se las están arreglando con algo. ¿Se Claro. entiende?
Esto es importante tener en cuenta para entender cuál es la política que nos podemos dar en el psicoanálisis. Más aún se demostró que a medida que avanzaban las investigaciones clínicas, las referencias eran tan heterogéneas que el número de desaciertos era cada vez mayor. Pero si a esto le sumamos que en la práctica los verdaderos evaluadores son, por lo general, agentes sanitarios o técnicos, y mucho menos son psiquiatras o psicopatólogos experimentados, ¿no? Se los pone a merced de estos sujetos de las empresas farmacéuticas, ¿no? Y mucho más si este diagnóstico se oficializa, ¿no? Entonces, no pudo prosperar este síndrome de riesgo de psicosis porque se notó, y ya era indisimulable, que el estigma social podía ser manifiesto y los efectos de segregación absolutamente masivos, ¿sí? Hay un artículo muy temprano de Elena Levi-Yeyati en la revista Efecto Mariposa, del año 2012, donde comenta un poco esto, cómo es la cocina de toda esta situación. Bueno, nos estamos remontando años antes, pero porque queremos llegar a un punto aquí. A ustedes les debe sonar por ahí familiar el nombre de Allen Francis, ¿sí? Allen Francis ha sido el director del DSM-4 y es una de las voces que se alzó en contra del diagnóstico del síndrome de riesgo de psicosis y finalmente el que quedó apuntado en el DSM-5 como síndrome de psicosis atenuado, ¿sí? Ahora, este señor, que incluso también en el psicoanálisis se lo ha ensalzado, ¿no? Porque yo recuerdo que hubo una conferencia donde se debatió con él y como un gran crítico del DSM y demás, pero Allen Francis fue el mentor de al menos 3 falsas epidemias, y sobre todo en niños. El trastorno bipolar infantil, el trastorno por déficit de atención y el trastorno del espectro autista, digamos. Bueno, es muy fácil ahora, en el ocaso de su vida, ya jubilado y gozando de los beneficios de una buena jubilación, ponerse a criticar a los otros. ¿Sí? Se dio cuenta tarde, digamos, ¿no? Se dio cuenta tarde, bueno, es lo que llamamos en el psicoanálisis una auténtica alma bella. ¿Mm? Es decir, su única preocupación es dar cuenta de su pureza interior, poder enunciarla, y a la vez nunca implicarse en los resortes de su propia acción, ¿no? Bueno, finalmente este síndrome de psicosis atenuado quedó incluido, debemos saberlo, en el tercer apartado del DSM-5 que se titula Otros trastornos psicóticos no estudiados, y dentro de las afecciones que requieren más estudios, ¿sí? Así se denominan. Los trastornos, las afecciones que requerirían más estudios. Sí, pero mientras tanto ya está incluido. Es decir, ya tenemos ahí un caballito de Troya, digamos. ¿Qué comprende esto? Comprende es muy sencilla, digamos, la definición, ¿no? Un conjunto de fenómenos, delirios, alucinaciones y discurso desorganizado que están en la esquizofrenia, pero que se manifiestan de manera débil o atenuada, ¿no? Es decir, por debajo del umbral de un trastorno psicótico completo. Está muy lindo para definir, ¿no? A ver, dígame, le voy a tomar un examen. El profesor Apreda, que es profesor universitario, le toma a sus alumnos, dígame qué es el síndrome de psicosis atenuado, y parece un chiste. Bueno, delirios, alucinación y discurso desorganizado de manera atenuada. Tautológica la definición. Bueno, otra característica de este síndrome es que no se debe a un rasgo patológico de larga evolución, sino a un estado que conduce a un deterioro funcional, un supuesto deterioro funcional.
Los delirios, por ejemplo, no son inamovibles. Esa es la definición de delirio dentro de esta categoría, lo cual no configuraría un trastorno psicótico completo. Sin embargo, aparece la idea de creencias poco estructuradas en relación a intenciones hostiles e ideas de referencia. También están las alucinaciones atenuadas, como les dije, es decir, alteraciones del ascenso-percepción, de tipo visual o auditivo, que no afectan el comportamiento, y que dice que todavía puede provocar el escepticismo acerca de la realidad de las mismas. Cosa absolutamente ingenua, porque sabemos que dentro de la psicosis, algunos sujetos psicóticos no necesariamente creen en sus alucinaciones. No por ello dejan de tener certeza. Porque la certeza tiene que ver con el concernimiento, no tiene que ver con la fortaleza de la creencia. Es un error conceptual ese muchas veces. Y finalmente el discurso desorganizado, que tiene que ver con un discurso vago, extraño, tangencial, que me parece muy interesante eso. Porque, bueno, podemos anticipar algo en la clínica que nos provee el uso de las referencias lingüísticas en la orientación que da Jacques Lacan, ¿sí? De cómo hay sujetos que tienen un modo de hablar que no encuentran un punto de almohadillado en su discurso, ¿sí? Es un discurso que Jung lo llamaba discurso von sequitur, que quiere decir algo así como hablar entre alfileres, hablar muy por los aires. Tengan presente ustedes, si no tienen algún paciente así, que uno a veces calificaría muy rápidamente como obsesivo, ¿no? Por ese discurso elíptico y demás, pero que en el fondo uno no sabe, ese que me habla, a dónde quiere llegar. Y no es una disgregación esquizofrénica, no es alguien que está hablando de manera jergafásica, ni tampoco se va por las ramas, ni su discurso está interceptado. No, no, no. Es alguien que habla de manera muy por los aires, ¿sí? Que no logramos entender a dónde quiere llegar, ¿sí? A veces se habla en la semiología psiquiátrica como una arborización, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del lenguaje, lo que vemos es que no encontramos cuál es el punto de almohadillado, ¿sí? Cuál es el punto donde se abrocha la significación. Bien, volvemos a este tema de la psicosis atenuada, y por qué me parece que hay que atender algunas cuestiones acá. Hay un señor que yo lo comenté en mi libro, que es un investigador del CONICET. No tenemos nada en contra de los investigadores del CONICET, los queremos muchísimo y parece personas que debemos respetar y cuidar, pero que con una beca, no importa, de un lugar en Estados Unidos, accedió a utilizar una muestra muy grande dentro de la población jujeña, y junto a otros colegas de nuestro país, formando psiquiatras, psicólogos y agentes sanitarios no formados en psiquiatría ni en psicología, empezaron a recorrer algunos lugares de la provincia tratando de reclutar personas que presentaran determinados tipos de comportamiento que podían obedecer al síndrome de riesgo de psicosis en ese momento y luego al síndrome de psicosis atenuado. Utilizaron sobre todo personas provenientes de la puna jujeña, algunos cuyo lenguaje no era el mismo que utilizaban los mismos evaluadores, y lo que hicieron fue tomarle un test y a la vez pruebas de neuroimágenes, es decir, sin contacto con la lengua del paciente, para tratar de situar a la psicosis en su etapa subclínica. Por ejemplo, en Caspalá, que es un pueblo
que no llega a la centena de habitantes, encontraron 3 personas, en Ciancio encontraron una mamá y 3 hijos, que terminaron suicidándose antes de ser diagnosticados. Según ellos, era un panorama absolutamente desolador. Lo que trataban de encontrar con este hallazgo de neuroimágenes y un test era una especie de cicatriz que podría ser medible, ¿no?, a nivel del mesencéfalo, que eso podría dar cuenta de cuál podría ser la posibilidad de del desarrollo de una psicosis futura. Todo bajo un modelo absolutamente neurológico como es el de la enfermedad de Parkinson. Resumo un poco toda esta cuestión, después si quieren podemos hablar un poco más, pero bueno, la cuestión era poder evitar un primer brote esquizofrénico, sin tener en cuenta todo esto que dijimos antes, la cantidad de falsos positivos que hay, y sobre todo con el agravante de que muchos de estos cuadros diagnosticados es con personas con quienes no usaban la misma lengua, por ejemplo, hablaban el quechua. Es notable eso. Es decir, de alguna manera, cómo hacer incluir con un rasero muy bajo, con un umbral muy bajo, muchas más personas dentro de un trastorno para poder utilizar los psicofármacos, sobre todo los antipsicóticos, y sin saber qué tipo de consecuencias puede tener eso. Lo que sí sabemos es que hay una consecuencia a nivel de la salud pública, porque esos pacientes que tratados precozmente, sobre todo si son adolescentes, luego desarrollan obesidad, diabetes, un montón de problemas metabólicos, y en caso de tratarse verdaderamente de psicosis, como he dicho anteriormente, muchos de ellos nunca desarrollarían una psicosis completa. Muchos de ellos no desarrollarían una esquizofrenia, es decir, de alguna manera se las vienen arreglando. Claro. Entonces, ¿para qué serviría un psicoanalista en este caso? Claro, esa es la pregunta también ahí que se podría enganchar, ¿no, Emilio? De igual manera, antes de adentrarse en esa pregunta, ¿no? Que por ahí puede llegar a surgir, es llamativo que aún hoy, por lo que usted nos cuenta y nos transmite, cómo la técnica aún hoy, ¿no?, está al servicio de, por ejemplo, si se quiere, empresas farmacéuticas. Cómo aún hoy se puede ver eso en Argentina y es, no sé, por lo menos llamativo, digamos, ¿no? Ya sea este síndrome o este modelo de riesgo de psicosis o este síndrome de la psicosis atenuada, donde, eh, nada, digamos, ¿no? Me parece que es llamativo que aún surja hoy, por eso me parece que Bueno, es una me política parece que, que ahí los psicoanalistas tenemos una responsabilidad absoluta. claro, Eh, claro, Puedo poner como ejemplo que en el mismo momento donde yo estaba denunciando con nombre y apellido quiénes eran los ajá, médicos que estaban haciendo este estudio en la Puna Jujeña, en el Congreso de APSA, al lado había un salón lleno con ese mismo psiquiatra dictando una conferencia contando las maravillas de los antipsicóticos. ¿Mm? claro. Por supuesto, no somos tan necios de decir no hay que darle antipsicótico a nadie, es una tontería absoluta. Hay Ujú. muchos sujetos con enfermedades muy graves que se ven absolutamente beneficiados por antipsicóticos y muchos de ellos, a medida que han ido avanzando las investigaciones y reduciendo los efectos adversos, se ven mucho más beneficiados y pueden tener un diálogo con sus terapeutas o analistas de manera mucho más pacífica.
¿Mm? Claro, Pero no es bueno, eso. no es lo mismo conducir un fármaco, un paciente tratado farmacológicamente bajo transferencia, que alguien que se lo tiran por la cabeza con Claro, una imagen o con un estudio de puntuación en una escala psicométrica. Es decir que eh, me parece que esa es la primera cuestión. claro, ahí, Primero, la posibilidad de reclutar, perdón, la posibilidad de reclutar un gran, una gran parte de la población, muchos de los cuales no serían psicóticos, y por otra parte, dentro de esas personas que sí podrían ser psicóticos, empezar a medicar precozmente a aquel que ya se las viene arreglando con sus síntomas. Es decir, son esas dos cuestiones que quiero marcar. ¿Mm? Dentro de un campo clínico que es compartido tanto para la clínica psiquiátrica como para el psicoanálisis, que es de lo que estamos hablando y es la otra acepción de lo atenuado, que es que también vemos una gradualidad entre lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas de la locura y lo que no es locura. ¿Mm? ¿Sí? Vemos que hay una escala de grises ahí. ¿Mm? Vemos que el modelo estructural de Lacan se lee muy bien en algunos casos, pero en otros no tanto. Es decir, en otros nos resulta dificultoso guiarnos por esa clínica estructural cuando vemos sujetos extraños, raros, extravagantes, pero que verdaderamente nunca se volverían completamente locos. ¿Mm? Eso que Moro de Tours los llamaba los excéntricos, ¿no? ¿Eh? Tienen un modo muy singular, decía él, de manejarse, pero dice, no nos sorprendería que se volvieran locos, pero tienen alguna astucia, tienen alguna cosa astuta que los hace evitar caer en la locura. Me gusta nombrar es un texto de Moreau de Tours que lo encontré borgianamente perdido en una librería de Buenos Aires, que no está en la literatura de Moreau de Tours y que lo consulté con mis colegas historiadores de la psiquiatría y que también estaba sorprendido porque muy pocos lo conocían. Se llama Los excéntricos. Un texto cortito, muy breve, muy simpático realmente, pero me parecía interesante por eso, ¿no? Que nombrar que hay sujetos que tienen un giro singular del espíritu. El espíritu también es el genio, ¿no? Que los hace evitar caer en la locura. Entonces, el riesgo es doble acá, que en lo atenuado, que es algo que lo podemos compartir, podemos ver tanto sujetos que no son estructuralmente psicóticos y que el campo de la salud mental podría llegar a reclutarlos para tratarlos precozmente y las consecuencias deleterias que podría tener para ellos, y otra parte de esos sujetos que estructuralmente serían psicóticos, pero no locos clínicamente, y que el riesgo que correríamos es atacar sus propias posibilidades de arreglo, es decir, sus propias posibilidades de autocuración. ¿Mm? Por eso es, si tengo tiempo, si les parece, podemos entrar, digamos, en qué sería esa forma atenuada para el psicoanálisis, por qué nos sí, sí, interesa a cómo no. nosotros, Sí, y por sí. qué tenemos un deber en términos políticos acá. ¿Mm? Es decir, ¿qué sería lo atenuado para nosotros? ¿Mm? Hay algo de esa dimensión que ve la psiquiatría que de alguna manera también podemos leerla en el campo del psicoanálisis. Es decir, formas que no son las formas psicopatológicas conocidas. ¿Mm? Algunas podrían ser la atenuación de estas, ¿sí? Por ejemplo, la esquizofrenia simple de Bloiler,
la psicosis lúcida de Trelat, que ha trabajado muy bien mi colega y amigo José María Álvarez, la esquizofrenia pseudoneurótica, bueno, etc. Hay infinidad de formas atenuadas dentro de las categorías clínicas, pero incluso también formas que ni siquiera llegan a ser la clínica de la psicosis, ¿sí? Eso dio lugar a que en el campo del psicoanálisis y de la orientación lacaniana se abriera un programa bajo el término psicosis ordinaria. Psicosis ordinaria. Nosotros aquí, en nuestro país, decidimos llamarlo psicosis actuales. En España, por ejemplo, los colegas de Valladolid decidieron llamarlo psicosis normalizadas, es decir, las nombraron por la forma de solución, es decir, por su normalización, por su forma sobreadaptada, digamos, a las normas sociales. Bueno, acá tuvimos nuestro problema intrínseco para el psicoanálisis, que es que Jacques Alain Miller dijo programa de investigación y todos dijeron categoría clínica. Es decir, todos empezaron a pensar que la psicosis ordinaria era una categoría clínica. Y no, es un programa de investigación. Entonces, durante todo un primer tiempo se dijo cualquier tontería de la psicosis ordinaria. No, la psicosis ordinaria no son psicosis, la psicosis ordinaria no tiene fenómenos elementales, la psicosis ordinaria no son, nunca se van a desencadenar, bueno, una serie de cosas que, bueno, a mí me llevaron durante un tiempo a investigar el tema, hice como una especie de foro en ese momento y decidí publicar un librito, una pequeña compilación que le llamé, no lo tengo por acá, pero lo llamé Psicosis Actuales, que hacía un programa de investigación sobre la psicosis ordinaria. Hay distintos colegas, Jean-Claude Maleval en Francia, José María Álvarez, Sergio Laya, bueno, para responder, bueno, pero entonces, ¿qué serían las psicosis ordinarias, las psicosis actuales? Bueno, básicamente son psicosis, estructuralmente hablando, que tienen esa forma gradual entre la locura y la no locura, es decir, las formas normalizadas, que cuentan con fenómenos elementales, pero esos fenómenos elementales son absolutamente sutiles, y lo que decíamos antes, lo otro con lo que cuentan es que tienen formas de estabilización, tienen modos de invención o modos de suplencia o formas sintomáticas que los hacen arreglárselas para andar en el mundo, ¿sí? Yo tengo mi propia definición de lo que sería la psicosis actual, ¿sí? Suelo decir que sería una excentricidad que permite una existencia, ¿no? Lo digo de esa manera. O una forma de locura que, lejos de imposibilitar la vida, permite vivir. Una forma de locura sutil que permite vivir ahí. Por eso, si nosotros los tratamos farmacológicamente, imperativamente, si curamos su curación, nos estamos enfermando sencillamente. Y eso no quiere decir que tengamos que ser abstencionistas. Bueno, entonces no hacemos nada. No. Claro. Quiere decir que muchos de esos sujetos vienen a vernos para certificarse en sus propias invenciones. Ojo, tenemos que estudiar muchísimo y saber muchísimo sobre los síntomas sutiles para saber dónde no vamos a intervenir. ¿Se entiende? Entonces, les doy un panorama de que rápidamente, algunas cositas breves sobre qué cosas atenuadas de los síntomas, de los fenómenos elementales sutiles podemos ver. Por Claro, ejemplo, en la obra de Lacan. Emilio,
¿Puedo? Por Ah, ejemplo, sí, Emilio, lo sí. que usted está por comentar, si me permite, estas, estos elementos que va a tomar, tiene que ver con esto que nombra en las formas de intervención, por ejemplo, justamente con una cuestión técnica del dispositivo analítico, dónde tocar y dónde no, digamos. De alguna manera se nombra así, por ejemplo, elementos en donde un sujeto se arregla con algo, digamos, ¿no? Exacto. Perdón, pero estoy pidiendo agua por sé que la garganta. Este, mm, No sí. se la podemos eh, llevar un- ahora, pero si no le acercamos un poco. Alcáncenme un vaso de agua virtual. Este, em, una intervención en dos frentes. Por un lado, sabiendo sobre qué no intervenir, es decir, cómo acompañar en las formas limitativas de goce que tiene un sujeto, Claro, y decididamente cómo sí intervenir con un no, ahí donde el sujeto no puede decir que no. Las dos cuestiones, ¿no es cierto? Ese es el aspecto más intervencionista, ¿sí? Decir que no a la emergencia del goce de puntiforme del goce deslocalizado. Sí, 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 dame. Eh, y decir sí, así, a los modos en los que el sujeto encuentra su forma limitativa del goce. claro. Bueno, eh, Lacan ha dado algunas perspectivas que se han ido retomando, algunos, otras las hemos ido encontrando otros, de ciertos fenómenos elementales sutiles. Lacan habla de los fenómenos de franja, recordarán ese término, ¿sí? Es un término que aparece en el seminario 3 y aparece en los escritos, ¿sí? Eh, Se trata de fenómenos que no llegan a ser alucinaciones. ¿Mm? Lacan dice ahí que el otro que está enmascarado, de golpe aparece iluminado. ¿Mm? El otro está enmascarado y de golpe aparece iluminado. Es decir, el sujeto tiene la impresión de que el otro está ahí y resulta amenazante, intrusivo, pero de golpe iluminado, ¿sí? El otro enmascarado de golpe aparece iluminado. No son alucinaciones, tampoco son delirios. Fíjense que estamos en el DSM a full ahí. O sea, alucinaciones atenuadas y delirios atenuados. Bueno, tampoco son delirios, y Lacan lo llama también meteoros del delirio. ¿Sí? Aparecen, dice él, como el rastro de una estela. Ese sería el efecto de franja, también lo llama así. En la cuestión preliminar, por ejemplo, dice el fulgor de significación en la superficie de lo real. Ese es el término que utiliza. Bueno, son todas formas muy poéticas para tratar de nombrar una experiencia limítrofe. ¿Mm? Cómo algo aparece de golpe iluminado, como no es el delirio, sino que es la estela que va dejando la significación, es decir, aparece un fenómeno que Neisser llamaría de significación personal, ¿sí? Es decir, el sujeto se ve concernido por una significación que tiene que ver con él. No delira, no está alucinado, sino que hay algo donde él se ve concernido. Es muy importante eso, y muy sutil. Un fenómeno extremadamente sutil. En esa experiencia límite, dice, el sujeto se ve arrastrado. ¿Por qué cosa? Ni siquiera es el significante, dice Lacan, por la espuma que provoca el significante.
que si bien no lo percibe como tal la significante, dice eso llega a organizar todo el conjunto de fenómenos, ¿sí? O sea, fíjense cómo la sutileza con la que Lacan lo dice. Lo hemos leído todos en el seminario 3 y lo hemos dejado pasar por alto. Lacan está diciendo cosas poéticas. No, está tratando de, vamos a decir, significantizar a su manera una experiencia absolutamente inefable y muy difícil de capturar. Claro. Uno podrá decir, bueno, pero todo eso ya lo vio Clérambault. Bueno, Clérambault también tenía un esfuerzo de significantización muy barroca, ¿no es cierto? O sea, recuerden la lengua de Clérambault, tratando de nombrar el pequeño automatismo, ¿no? Devanamiento mudo de los recuerdos, ¿no? Pseudo constatación incoercible, bueno, formas aprosexias en plural, bueno, todas maneras donde Clérambault trata de nombrar algo que es innombrable, es decir, que es algo previo al fenómeno alucinatorio. Por último, Lacan menciona también en El hombre de los lobos, a propósito del hombre de los lobos, en el comentario a la respuesta de Jean Hippolyte, dice él, el eco imaginario, él dice imaginario porque el sujeto puede decir que ya contó lo que vio, el eco imaginario que surge en respuesta a un punto de la realidad que pertenece al límite donde ha sido cercenado de lo simbólico. El límite. El límite donde ha sido cercenado de lo simbólico. Es decir, todos los puntos, espuma del significante, meteoros del delirio, la estela dejada por el delirio, el límite cercenado de lo simbólico, es decir, no es lo cercenado de lo simbólico, es el límite cercenado de lo simbólico. Entonces tratémonos de hacer una idea cómo aparece lo atenuado en los fenómenos elementales, el modo extremadamente sutil. Voy a nombrar solamente dos más, para después podemos hablar de otros más. Un punto de investigación que sugirió Jacques Miller para leer la psicosis ordinaria ha sido investigar el sentimiento de vida en Lacan. Él, en un texto muy resonante, que recordarán muchos, que se llama Efecto Retorno sobre la psicosis ordinaria, él menciona la frase de los escritos de Lacan, de la cuestión preliminar, donde dice que hay en el sujeto psicótico la pérdida de la juntura más íntima del sentimiento de la vida. Ese es el término que utiliza Lacan. Bueno, dice Miller, ahí hay que investigar la pérdida del sentimiento de vida en tres externalidades, en tres aspectos que el sujeto se encuentra externo al sentimiento de vida. La externalidad en lo social, la externalidad en lo subjetivo, la externalidad del cuerpo. Bueno, no nos vamos a meter específicamente con eso, sino entender un poco qué es eso del sentimiento de vida, la pérdida del sentimiento de vida. Bueno, sería en ese momento para Lacan la falta de la significación fálica, ¿sí? El falo sería aquello que da el sentimiento de la vida, ¿sí? Aquello que nos instala en la vida, nos hace vivir la vida de alguna manera, ¿sí? Bueno, no es seguro que en ese momento donde Miller está planteando esto, estoy planteando solamente el problema del sentimiento de vida en Lacan en los 50. También hay un problema del sentimiento de la vida en Lacan, más avanzado en su enseñanza, en los años 70. ¿Cuál es el problema del sentimiento de vida en Lacan en los 70? ¿Cuál sería esa juntura?
ahí tenemos que leer sentimiento de vida como sentimiento, ¿sí? Ujú. Como una mentira mental, ¿sí? Lo que nos hace tener sentimiento de nuestra existencia en nuestro cuerpo es eso que Lacan llama la mentalidad. ¿Mm? La idea de que tenemos un cuerpo, de que ese cuerpo es consistente, de que ese cuerpo lo podemos adorar. ¿Mm? Pero, dice Lacan, ojo que en algún momento puede levantar campamento ese cuerpo, se puede degradar, ¿sí? Seminario 23, eso es lo que dice. Bueno, muy bien. La mentira mental, ese es el sentimiento, ese sentimiento es lo que Lacan llama la mentalidad. ¿Mm? Es el que podemos amar nuestro cuerpo. Y por eso, esa teoría de la juntura más íntima del sentimiento de vida tiene que ser leído ya no en términos de la significación fálica o del falo, sino más bien con la idea de lo que Lacan va a llamar el parletre, el ser hablante, ¿sí? El problema es la juntura, la conexión, que nos hace estar conectados a la vida. Es un gran hallazgo eso. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en una clínica ya no de la metáfora, sino una clínica de las conexiones, es decir, una clínica de la metonimia. Preguntarnos, bueno, ¿con qué este sujeto se conecta con la vida? ¿A qué está enganchado este sujeto? Bueno, a ver, este sujeto que yo lo veo un poco raro, que me parece que es estructuralmente psicótico, pero que no se desencadenó, y yo tengo que evitar que se desencadene incluso también, bueno, tengo que entender a qué está enganchado, ¿sí? Claro. ¿Cuál es su grampa? ¿Mm? ¿Cuál es su engarce? ¿Mm? Estoy utilizando términos que también han utilizado algunos psicoanalistas, por ejemplo Helen Deutsch. ¿Mm? Para Helen Deutsch, los sujetos como sí, ¿Mm? aquellos, aquellas formas de identificación, esa identificación que dice Deutsch le permite una existencia, hace de grampa, ¿Mm? Hace de engarce, ¿Mm? Hace de conexión. ¿Mm? Entonces, son modos interesantes para poder pensar una otra clínica, ¿sí? Es decir, sujetos que no se han desencadenado, es decir, no encontramos la coyuntura dramática del desencadenamiento, sino más bien sucesivos enganches que lo mantienen a la vida, ¿m? Que lo mantienen con su mentira mental, vamos a decir así. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, la pérdida de la juntura del sentimiento de vida en los años 50 en Lacan se condice con un momento donde la clínica es la clínica del desencadenamiento psicótico. Hay una muerte del sujeto, dice Lacan, y esa es la pérdida que se produce, ese es el desabrochamiento, más que desabrochamiento, el desencadenamiento, ¿sí? Y el sujeto se las tiene que arreglar encontrando una metáfora que haga a esa significación fálica ausente. ¿Mm? Ese es el delirio. Muy bien. Schreber, la metáfora delirante, una gran solución para una clínica extraordinaria. Pero acá estamos hablando de alguien que no llegó a ese punto. Alguien que viene con su conexión a cuesta. Entonces la pregunta es otra. No es la pregunta pesimista de Lacan, de cómo se desencadenó alguien, cómo alguien se enfermó, cómo alguien eh, tuvo la emergencia de fenómenos elementales, alucinaciones, delirio, la lengua fundamental, toda la clasificación lingüística que hace Schreber, porque Schreber es un lingüista. No. Nosotros nos interesa saber cómo alguien no está loco. Es decir, qué conexión encontró para su mentira mental. Cómo funciona su mentalidad.
cómo evita que el cuerpo levante campamento. En un Ujú. cuerpo, en fin, que se degrada continuamente. Claro. Finalmente, otra sutileza más, lo menciono así rápido nada más, es el problema del vacío. Uno y otros autores, dentro del campo del psicoanálisis y bordeando ese campo también, de una manera u otra tomaron para esta clínica de sujetos raros o estructuralmente psicóticos que no lograron enloquecerse, o sujetos que han llamado borderline también, en todos podemos encontrar alguna observación acerca del vacío, que más o menos estos sujetos sufren el problema del vacío, el falso self, la psicosis blanca, la sensación crónica de vacío en los borderline, en Kember, en Deutsch, el Edipo vacío. Todos de alguna manera mencionan la problemática del vacío. ¿Para qué? Para dar cuenta de qué se trata esos cuadros raros en esa dimensión, en esa gradualidad, en esa clínica continuista que compete a esta forma de la psicosis. Voy a decir así en líneas muy generales. Muchos de ellos hablan de la falta de empatía o de profundidad emocional de estos sujetos. Hablan de una mecanización de la vida interna o del mundo circulante, un vacío o una detención del pensamiento. Detención del pensamiento también, eso lo habla, lo retraduce Jean Racial a la forma que describe Green dentro de la psicosis blanca. Formas en el cuerpo que no tienen una dimensión metafórica, sino algo más cercano a lo que Freud llamaría la somatización. Finalmente, la dimensión del acto como contracara del acting out. Todas esas formas de vacío dan cuenta de alguna manera de un fenómeno que Lacan va a mencionar en el seminario 23, que es, retomando de Schreber, el liga-enlace, es decir, el dejar caer el cuerpo. Formas en donde, una vez más, ¿no? Podemos decir, el cuerpo levanta campamento, por supuesto, pero el cuerpo se desprende, como en Joyce, como una cáscara, ¿sí? El sujeto queda vacío, o vaciado de afecto. Desde luego, en muchos de ellos, así lo plantean Maleval, lo que no funciona es esa primera marca, que es el rasgo unario. Alguien que dice, yo no amo. ¿Por qué? Porque no puedo sentir el amor. No es porque nunca me enamoré. No puedo sentir el amor. Como no puedo sentir el odio. O el no poder estar triste. Hay un síntoma clínico dentro de la melancolía que se llama así, el no poder estar más triste, ¿no? de Schul. Bien, en fin, para mencionar algunas cuestiones de atenuación. Por Sí, sí. último, para concluir y para dejar un poco también lugar a la charla. Les puedo comentar rápidamente el caso de un hombre que Bueno, sí, viene... ahí queda ¿Sí? claro eso, Emilio. Y sí, la gente puede ir escribiendo las preguntas en el chat, o si no, Si no también, interactuamos, me parece, ¿no? claro, Parece. tal que puede abrir los micrófonos si quiere.
¿Les parece que cuente un Sí, sí, caso? por favor. Sí, sí, de 10. Obviamente muy desfigurado, así que no tengan miedo de que me puedan hacer alguna demanda, o una demanda al grupo lacaniano de Formosa. Es un hombre que concurre por una depresión, ¿no? Eh, ya de entrada, cuando viene a hablar, fíjense, él tiene un intento de historización, porque él dice que todo esto se remonta a conflictos familiares de larga data. Este conflicto familiar tiene que ver con palabras que le resultan a él devastadoras, tanto de los padres como de su hermano, quien más recientemente encarna un poco ese lugar de las palabras devastadoras. Esas palabras él dice que lo dejan deprimido, tirado. Palabras quizás sea mucho decir, porque no necesariamente le dicen algo específico, sino que él entiende que cada gesto, cada cuestión que da a entender su familia, queda centrado en la idea de que él es un vago. Esta es la palabra, vago. Esta es la palabra que le resuena a él. Este tema familiar, él dice que se remite a su adolescencia, donde pasó un periodo importante de su vida en cama, en una especie, podríamos decir, casi de catatonía, pero nunca requirió ni un abordaje farmacológico, ni internación, ni nada. Y podemos decir que él salió después de un tiempo de reflexión, donde algunas ideas a él lo sacaron de esa situación que podríamos decir casi de perplejidad. Una de esas ideas, una de esas reflexiones es que se le vino a la cabeza que él era un vago. Fíjense que no queda claro si es que en ese momento alguien le dijo vago o si vino de él esa palabra. Da igual. Desde luego uno pensaría que tiene un estatuto alucinatorio, el significante vago, si bien él no dice que específicamente escucha la palabra vago, ni tampoco viene de adentro de su cabeza. De todos modos, tiene un efecto de fenómeno elemental esa palabra. ¿Cuál es el efecto de fenómeno elemental de esa palabra? Que tiene una inercia dialéctica. Es decir, por más que él diga, no, yo no escucho la palabra vago, ni siquiera creo en la palabra vago, pero es indialectizable el término. Este es el punto que tenemos que entender para destacar el fenómeno elemental. Y otro término muy importante en la obra de Lacan, también para entender la idea de fenómeno elemental, es que respecto de su historia, que por más que la cuente, hay un fragmento de esa historia que adquiere un carácter de estigma. Lacan habla de que la alucinación es un estigma histórico. Estigma histórico es un término interesantísimo, digamos, para tener en cuenta. ¿Cómo aparece eso? Desgajado. Este hombre lo que viene es a quejarse siempre de la misma manera. No puede hacer las cosas, no gana el dinero suficiente, tiene que trabajar con su hermano y no ganar lo suficiente, por supuesto, quejarse de que le cuesta mucho hacer las cosas, y me mira y me dice, ¿y no será que soy un vago? Se dirige a mí con ese término y con una mueca de goce, digamos, de manera discordante. Se sonríe, buscaría como una cierta complicidad conmigo. Pero evidentemente, esa mueca que él tiene no es la mueca del hombre de las ratas, ¿no? Recuerdan el término de Freud, ¿no? Había en su rostro un goce ignorado por él mismo. ¿Se acuerdan de ese término, no? No, no era un goce ignorado, era un goce bien conocido por él. Y esperaba alguna respuesta del lado del analista. Bueno,
¿qué habría que decirle? No, usted no es un vago. Sería injuriarlo con el mismo término. ¿Mm? O podríamos preguntarle, ¿no? Al modo psicológico, bueno, ¿y a usted qué piensa de ese término? ¿A usted qué le parece? ¿No? Al modo psicológico, ¿no? Ajá, ¿y a usted qué le parece? Eh, Sería volverlo un enigma aún mayor, porque ese término en el fondo también tiene un peso de significación enigmático. Bueno, buscamos alguna manera de salir de ese escollo, ¿no? De esa encrucijada en la que él nos ponía. Yo lo que le dije es que tenemos que saber qué cosas él tiene que evitar. Hay que saber qué cosas evita. Como decíamos al principio, ¿no? Bueno, saber qué cosas evitar y saber cómo acompañarlo en lo que él ya sabe hacer con el goce, ¿no? Bueno, saber qué cosas evitar. Le señalo que gran parte de las actividades que él ha realizado, sobre todo en el último tiempo, lo han desplazado de ese término que para él resulta muy familiar. Efectivamente, a poco andar en el tratamiento, él fue tomando algunas decisiones que lo separaron del ámbito familiar. Se corrió del lugar del hermano, ¿sí? Empezó a conducir una ambulancia, ¿sí? Empezó a manejar él, digamos, este es un término muy interesante, y esta cuestión donde yo le marco de que él empezó a separarse de lo familiar, a partir de lo devastador que tenía ese término para él, también a él lo empezó a vitalizar de alguna manera. Uno podría decir que la palabra vago no es exactamente esa palabra, sino casi podríamos decir que es el efecto de la lengua, una especie de AO, ¿no? AO, 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 AO. Y eso lo verifico de alguna manera con, lo resumo mucho, ¿no? Con una de las entrevistas más avanzadas en el tratamiento, donde él, una vez que puede desprenderse completamente de ese trabajo con el hermano y demás, y conducir esta ambulancia, me mira nuevamente, me sonríe y canta la sirena de la ambulancia. Ao, 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 ao. Entonces podemos entender un poco cómo es el efecto de la lengua todo junto, ¿sí? Con lo cual, el vago viene a ser el lenguaje, ¿no? Viene a ser el lenguaje que elucubra algo sobre esa lengua. Viene a ser el término que pone en consideración para nosotros, pero que no significa nada. No quiere decir nada. Ni siquiera tiene que ver con su depresión, que es el efecto amenazante y de derelicción subjetiva que este sujeto porta al estar en contacto con ese otro familiar que le resulta realmente y no imaginariamente siniestro. ¿De acuerdo? Bien. Por último, me gustaría marcar un detalle de Jacques Alain Miller que me parece muy interesante y para que tengamos en cuenta en estos tratamientos. Cuando decimos, bueno, si algún sujeto puede hacer de esa excentricidad una existencia, ¿no? Dice Miller que cada uno debería servirse, y hablando de Joyce, pero lo podemos extender para todos, ¿no? Cada uno deberá servirse de su síntoma, de la singularidad de su pretendida minusvalía psíquica, entre comillas, para lo mejor y para lo peor. Puede ser que alguien no se sirva para lo mejor, también se puede servir para lo peor. Entendemos que hay muchos síntomas con TH que arman, por ejemplo, caracteres paranoicos. Y son tipos
muchas veces deleznable, ¿no? Muy difícil de tratar, muy difícil de convivir, pero que encuentran esa solución caracteropática dentro de una psicosis que no se ha desencadenado. Cada uno debería servirse de su síntoma, de la singularidad de su pretendida minusvalía psíquica para lo mejor y para lo peor, sin aplastar su relieve bajo un common sense, bajo un sentido común. Me parece muy, muy interesante eso. Como no aplastar ese relieve bajo un sentido común. Es lo peor que podemos hacer. Ramos Mejía, nuestro psiquiatra que se llamó el paladín de la psiquiatría social en Argentina, ¿no? Estamos hablando del último tercio del siglo XIX. Ramos Mejía, ustedes saben, fue aquel que organizó también socialmente la locura dentro de la sociedad porteña, sobre todo. Ramos Mejía tiene un libro que se llama Los simuladores de talento, donde él habla de aparatos de defensa mental, ¿no? Como alguien puede tener un aparato de defensa mental. Y también habla de suplencias de extraordinaria aplicación, ¿no? Bueno, estas suplencias, son términos de él, ¿eh? Estos aparatos de defensa mental, o en otro lado dice también ortopedias que usan con eficacia, no deberíamos reducirlo a una mera ortopedia, lo cual sería el common sense, ¿no? El sentido común, sino más bien a una solución singular. Es decir, cómo alguien puede producir una nueva conexión entre un significante y un aspecto fragmentario del goce en su ser hablante, ¿sí? Es decir, un nuevo acontecimiento. Esto sería lo que querría transmitirles para dejar lugar a la conversación con ustedes. Muchas gracias por Emilio, escuchar. muchas gracias por la transmisión allí, queda muy claro con la viñeta clínica. Si querés, damos pie a algunas preguntas. Por ejemplo, Marta quiere preguntar y también Gustavo Apreda. Dale, Marta. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Realmente preciosa tu exposición. Has hecho un recorrido sobre la obra de Lacan y los predecesores. Realmente te lo agradezco. A mí me quedé como prendida de la ética del psicoanalista, ¿no? Yo, más vale que preguntarte, quiero contar un poquito qué de lo que expusiste me lleva a articular con verdaderamente nuestra ética, la posición del analista, esa terrible experiencia de Jujuy, ¿no? Donde el investigador, desde la falsa ciencia como un amo, forcluyendo al sujeto ahí, el capitalismo que dice que todos deben tal cosa, aunque vivan en la puna, hablen en quechua, tengan una cultura que es la de ellos, la tierra de ellos. ¿Qué sabemos nosotros de la forma de sintomatizarse de ese de la puna? ¿Quién es ese investigador, psicoanalista, rata de biblioteca que viene a decir lo que es para ese sujeto su experiencia del vivir ahí, ser ahí con su lengua? Entonces me remitió así directo desde las buenas intenciones, las políticas públicas de las buenas intenciones, el sanitarismo preventivo, la experiencia de Jerónima. ¿Cómo terminó Jerónima? ¿Recuerdan Jerónima? Vamos a vacunar, ¿cómo va a vivir en una cueva? Toda una familia muerta.
Entonces, hay un avasallamiento de lo singular, ¿no? Que todo lo que ay Dios, desde el narcisismo absoluto de este discurso, mal usado obviamente, todo lo diferente, extraño, va a pasar a ser patologizado. Patologizado, cuando no llevado a tribunales, cuando no... Bueno, eso es de la ética. Y en relación a las soluciones, toda la última enseñanza de Lacan es tan rica en la curva de la continuidad y no la discontinuidad, seminario RCI, seminario 23, yo y el síntoma, cómo nos enseña. Y por último, recordé un librito muy lindo de Miller, librito en el sentido que no es muy grande, que se llama Desarraigados, y que me gustó muchísimo porque muestra con casos clínicos estas situaciones. Bueno, te preguntaría un montón de cosas, pero ya está. Esto es lo que quería yo comentar. Muchas gracias. A Gustavo, Sí, no sé si... a mí siempre me llamó la atención, digamos, todos estos sujetos que, le voy a decir así, son desobedientes a la narrativa médica del sufrimiento. Desobediente a la narrativa médica del sufrimiento. Me parece que lo interesante de esto es que, porque ¿cuál es el problema acá? Hay todo un campo de investigación dentro del psicoanálisis, entre ellos mi amigo José María, donde, que es muy útil, digamos, donde dice, bueno, pero todas estas formas subclínicas ya tienen nombres en la psiquiatría clásica, ¿no? Todo lo que trabajó José María, como la psicosis lúcida de Trelat, o Maneval dentro de la esquizofrenia simple, pseudoneurótica, etcétera, etcétera. Está bien, sería ubicar estos sujetos bajo otras categorías más. Yo lo que digo es que son sujetos que, precisamente por su singularidad, ven impulsado a inventar una nueva clase que solamente lo incluye a ellos solos, a uno solo. ¿Sí? Así que se transforman en exemplum, ¿no? En el ejemplo de una sola clase. Y eso es lo interesante del libro de Moreau de Tours, donde los excéntricos sería una clase que agruparía, pero un número de singulares. Cuando uno lee el libro, va viendo que son unos. No serían agrupables bajo una categoría ninguno. Eso es lo interesante. Sí, perdón, Gustavo creo que quería hablar. Sí, hola Emilio, un gusto escucharte, muy interesante todo lo que dijiste. Y yo tenía inicialmente dos preguntas para hacerte, una de corte más psicopatológico y la otra más, digamos, desde el campo del psicoanálisis. La primera, la psicopatológica, bueno, algo estuviste comentando, que es el concepto de Moreau de Tours en torno a los excéntricos, que, bueno, no tan curiosamente, el DSM-4 toma también en los llamados, y cuestiones extrañas para el psicoanálisis, trastornos de personalidad, ¿no? Sí. Y el primer grupo de los llamados excéntricos, justamente esto que citás de Moreau de Tours, que los divide en esquizoides, esquizotípicos y paranoides. Y por otro lado, el concepto clásico de Conrad, a mediados más o menos del siglo XX, en torno a la esquizofrenia incipiente. ¿Qué relación encontrás entre ambos? Por un lado, la cuestión del DSM y de los excéntricos, y la esquizofrenia, los esquizofrénicos incipientes de Conrad. Por un lado,
esta pregunta psicopatológica. Y por la otra, la pregunta más desde el psicoanálisis, ¿qué consecuencias crees que tiene este concepto de psicosis atenuada, clínicas, éticas y epistémicas para el psicoanálisis? Sí, está buena tu pregunta, Gustavo, porque bueno, el concepto de esquizofrenia incipiente de Conrad, que no estaba desconocido tampoco por Lacan, porque de hecho Lacan toma la idea del trema, pero para hablar de la angustia, ¿no? Eso también es otro tema interesante. Cómo el fenómeno elemental en los años 50 adquiere la misma denominación en los años 60 para la angustia, y adquiere la misma denominación para el síntoma después, y adquiere la misma denominación para el síntoma en los años 70. Eso es para hacer una investigación al respecto. Bueno, yo lo he hecho muy rápida, pero tenemos fenómeno elemental, significación enigmática, angustia, síntoma, a la altura de problemas cruciales, y síntoma a la altura del seminario 23. Todo definido bajo el mismo término que el principio definía el fenómeno elemental. Es muy interesante. Bien. El tema de la esquizofrenia incipiente, yo creo que tiene que ver con la lectura de esos síntomas prodrómicos. Sí, pero ya estamos hablando de el preludio al desencadenamiento de la psicosis, que es cuando Lacan dice la sensación de haber llegado al borde del agujero en lo simbólico. Él lo sitúa bien en esa coyuntura dramática que él dice también, pero es cuando las cartas ya están echadas, digamos. Ahora, yendo al final de tu pregunta para después ir a lo de los trastornos de personalidad. ¿Qué consecuencias clínicas, políticas y éticas podría tener? Yo creo que en estos dos frentes que yo mencionaba al principio, primero, advertir acerca de que hay una sutileza de los fenómenos elementales que debe saber ser leída a la hora de diagnosticar estructuralmente psicosis. Es decir, que no puede cualquier técnico, yendo con una grilla, a señalar intento de suicidio, antecedentes de suicidas, conducta desorganizada, pensamiento extravagante, etcétera, etcétera. No. Tiene que ser un clínico avesado en un coloquio singular, donde el diagnóstico lo hacemos en transferencia. Solamente a un chiflado se le puede ocurrir diagnosticar una alucinación por fuera de un dispositivo. Ya saben, bueno, vos lo sabés tanto como yo, que en la semiología de las alucinaciones, solamente uno podría decir alucinación cuando un sujeto viene a vos a contarte que escucha una voz. Hasta sería inapropiado el término conducta alucinatoria. Hay una alucinación, dice Lantelli Lorá, ¿no? En el libro de las alucinaciones, hay una alucinación cuando alguien dice, doctor, yo escucho una voz, o algo parecido, ¿no? Muy bien, fuera de ese dispositivo no hay nada. Entonces el diagnóstico es en transferencia, en ese coloquio singular, y el psicopatólogo forma parte del síntoma, junto con el loco. Una parte y una parte, es así. Muy bien. Entonces tenemos, el primero, el hecho de diagnosticar la clínica de lo sutil. Segundo, entender de que algunos de esos sujetos que diagnosticamos en términos de una clínica sutil, tenemos que saber cómo se las viene arreglando hasta entonces, para saber si tenemos que ir con nuestro entusiasmo terapéutico a intervenir sobre eso, o más bien saber cómo tenemos que acompañar eso. Tercero, el problema es el reclutamiento de sujetos sanos, que ese es el problema más serio que mencionaba hace un rato Marta, sin conocer la lengua, sin conocer la cultura. Lo dicen abiertamente.
hace poco bajé un artículo más de una investigación en poblaciones indígenas que hablan quechua. Así está mencionado así, poblaciones indígenas que hablan quechua. De personas que no hablan quechua. O sea, ¿cómo diagnosticaste algo así? ¿Cómo los estudiaste? Y encima por fuera de un dispositivo terapéutico o de una entrevista diagnóstica. Bueno, son consecuencias absolutamente serias. Y me parece que como psicoanalista tenemos que denunciar eso. Y demostrar que hay muchos sujetos que se las arreglan muy bien para andar por el mundo. Y que incluso nos pueden enseñar. Nos pueden enseñar cómo funcionan las identificaciones en términos normalizados. Nos pueden enseñar de qué manera inventan soluciones más allá de la referencia paterna. Pueden enseñar cómo se anudan a discursos no establecidos. Bien, habría un rato para hablar de eso. Luego, lo que mencionas de las personalidades excéntricas, a mí me divierte muchísimo el campo de los trastornos de la personalidad porque es un campo también dimensional, donde yo tomé mi libro en uno de los últimos capítulos para hablar de las respuestas, ¿no? El subtítulo lo llamé del trastorno de la personalidad al nudo sin trastorno. Es decir, si podemos pensar que hay ciertas... bueno, primero que la personalidad puede ser un nudo. El tener una personalidad, el hacerse un carácter, el armarse de una coraza de carácter, lejos de ser un problema, esa cristalización puede ser un modo de respuesta para alguien. Es decir, puede ser un nudo imaginario para alguien. Entonces, ojo con eso. Si uno piensa en términos de Wilhelm Reich, ¿no? Que alguien viene con una coraza de carácter y uno tiene que atravesar eso para poder acceder a lo inconsciente. Estás desarmando una solución. Ojo con eso. Y hay muchos sujetos que vienen por el lado del carácter ya como respuesta, no como pregunta. Entonces esta es otra cuestión. Lo que yo siempre me pregunto es si esta clínica no es una clínica al revés, que alguien ya viene por el final y no por el principio. O sea, que el que viene a consultarnos ya viene por el final, no viene por el principio. O sea, viene a decirte, yo ya me solucioné de esta manera. Lo que necesito es que me acompañe con esto. Sabiendo qué evitar y sabiendo y pudiendo decir que no a aquello que no puedo decir que no. ¿No? Como dice Lacan, el le nom du père, el nombre del padre es el no del padre, ¿no? A veces hay que decir que no. Vemos lo que eso significa en la clínica con la psicosis, ¿no? Donde uno a veces a los gritos dice, no, basta, se acabó, no, 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 no. Y allí se juega, Emilio, la ética del analista, ¿no? Precisamente. Absolutamente. Claro. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Vos. Bueno, Recomiendo el libro de Gustavo, se llama Elementos para una epistemología. Se llama espera que no me acuerdo yo tampoco. Se llama Epistemología, Salud Mental y Psicopatología, sus distintos paradigmas desde una mirada crítica. Genial. Lejos el título. Muchas gracias. Gracias. También Estamos hacer haciendo todo un mapa, digamos, epistemológico de la psiquiatría, tomando desde varias perspectivas. Muy interesante. Bien, Sí. también podríamos nombrar su libro, Emilio. Estar loco sin estar loco. Ser loco sin estar loco. Ser loco sin estar loco. Perfecto. Bueno, me parece que ya estamos en tiempo, si le parece. Son las 9:30 para ir cerrando, ¿no? Bueno, muy bien. Desde ya le agradecemos muchísimo, desde Formosa, a usted y a todos los participantes. Leo quería intervenir, ¿se puede una intervención más? ¿De Leonardo Vera? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. No, tampoco era
¿Qué tal, Emilio? Hola a todos, muchas gracias. Excelente. Los detalles de los recortes de Emilio son geniales. Por ahí me parece que está la pregunta esta, ¿para qué sirve un psicoanalista? Yo pensaba como psicólogo que el caso fue para... me respondió a mí lo que tenía como una pregunta, porque pensaba, bueno, ¿para qué sirve un psicoanalista? Para diferenciar entre la psiquiatría y la psicología, un entre ahí que está dado. Yo encontré en lo de Emilio como muy valiosa la diferencia esta entre la certeza y la creencia, en tanto que la certeza no es una cuestión tiene que ver con el conocimiento y no con y en la certeza con el concernimiento. Me parece genial, que digamos que el psicótico tampoco cree en su delirio, pero digo yo en el caso con esto de la palabra vago porque quiero decir, también me parece a mí que hay una parte donde el riesgo está en que el dar sentido es lo que, del lado de esta pregunta de que, ¿y a vos qué te parece? Esa cosa que es a lo que tendemos los psicólogos, que puede precipitar también en una vacilación subjetiva en cierta disolución ¿no? Claro. Entonces, me parecía que esa era una enseñanza que a nosotros Lacan nos había servido para evitar la vía esta del sentido, y que después está esa última enseñanza de Lacan, y la pregunta es si no hace consistir también esa singularidad, esa promoción del síntoma con H como autorizar la excentricidad en un sentido casi generalizada, ¿no? Sí, Quiero sí, decir, sí. donde se pierde de vista. En ese entre estaba para mí, la respuesta del caso es, y le agradezco a todos la posibilidad de participar. Gracias, Leo. Sí, fíjate vos que Lacan le advierte a los psiquiatras, le dice, ojo con los espejismos de la comprensión. No se trata de querer comprender un sentido, sino más bien situar en alguien cuáles son los fundamentos de sinsentido desde donde se crea el hecho subjetivo más singular. O sea que el punto está en, bueno, si podemos aislar el sinsentido de alguien y a partir de ahí producir un sujeto, no el sentido. Entonces, a contrapelo de lo que sería incluso lo que pensábamos en una época, te acordarás, Leo, que había que hacer delirar a todo el mundo. Sí, tenía que curar todo el mundo delirando. No, más bien se trata, en este caso, de cernir el fondo de sinsentido de que este sujeto lo capta muy bien, ¿no? En la risa del a o, quiere decir nada, es un sonido, es la lengua. Bueno, compañero Leandro. Bueno, Emilio, si querés, podemos dar un cierre. Ahí hay un montón de agradecimientos en el chat Bueno, a usted gracias a y ustedes. a